Para Cifuentes María Alejandra, ¿cuál sería la nota, la autoevaluación, teniendo en cuenta los criterios que le mencioné al compañero, los mismos, de tu trabajo individual en el grupo? 4, 5. Laura Clavijo, ¿cuál sería? 4, profe. ¿Cuatro? Señor. Y Parra Camila. 4, 3. Listo, chicos. Vale. Ya tienen sus notas en Fidias, eh, para que por favor las revisen de la nota de trabajo de trabajo de exposición conjunto y eh, trabajo individual con las notas de autoevaluación y coevaluación que ustedes acabaron de escuchar. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente grupo, por favor. Están todos atentos. Y salió Juan Jerónimo Guevara. ¿Listo? Juan Jerónimo Guevara está, sí. Ok, señor. Listo. Entonces, de ustedes es absolutamente todo el escenario. Ahí ya tienen habilitado para que ustedes se expongan. Les voy a hacer una recomendación. Hay puntos muy importantes de la presentación pasada que tenemos que revisar y una de ellas es el tiempo, chicos. ¿Listo? Porfa, e intenten resumir y sintetizar. Yo sé que es un tema extenso, pero esos puntos importantes para que podamos ir desarrollando las demás exposiciones. ¿Listo? Muy interesante la de la noche de los lápices, muy interesante la exposición de Argentina. Es muy importante revisarla porque hay movimientos allí y sobre todo en los movimientos culturales que nos mencionaba el compañero que eran el rock, ¿no? El rock latinoamericano surge en esta época y es por eso tan importante para esas generaciones. De ustedes entonces es el escenario, Jerónimo. Listo. Bueno. Pues entonces nos tocó la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Y pues mi grupo está conformado por Sergio Moreno, Samuel Tucunúa, William Morris y Santiago Guachita y Jerónimo Guevara. Pues... Entonces vamos a empezar hablando de Salvador Allende. Su nombre completo era Salvador Guillermo Allende Gossens. Nació el 26 de junio de 1908 en Santiago de Chile. Muere el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Fue médico, cirujano, político socialista chileno. Este fue derrocado del poder el 11 de septiembre de 1973, el mismo día que muere, por un golpe de Estado dirigido por el comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet. ¿Cómo se da este golpe de Estado? Pues este golpe de Estado se da puesto que Augusto Pinochet era el comandante en jefe del ejército chileno. Este muere por un bombardeo al Palacio de la Moneda. Pues el presidente Salvador Allende estaba advertido de movimientos de su, ¿cómo se llama? De su, bueno, de sus contrincantes políticos en la Armada de Valparaíso. Sus contrincantes eran lo que formaba la fuerza militar, lo que hacía que estuviesen involucrados el ejército, la armada y la marina. El presidente Allende, advertido de esto, llega a las 7:30 de la mañana, el 11 de septiembre, al Palacio de la Moneda, donde tropas rebeldes lo estaban esperando. Ahí está, a las 8 de la mañana, da su primera locución por radio. Allende informa a Chile, a todo su país, que sobre el levantamiento que
él suponía, restringido a la Armada en Valparaíso. 15 minutos después, las radios de, las radios de su oposición transmitieron la primera proclama de las Fuerzas Armadas, donde el general Pinochet declara el golpe de Estado al presidente Allende. Después de tratar inútilmente de comunicarse con los jefes de los tres ejércitos, pues los tres ejércitos eran la milicia, la armada y la marina. Pues Allende eh, le quedó claro que los tres estaban conjugados en el golpe. Entonces empezaron a sentirse los primeros disparos entre golpistas y francotiradores, los cuales estaban ubicados en las azoteas de los edificios cercanos al Palacio de la Moneda. A las 9:20, Allende da su última, pues la que él sabía que era su última alocución por radio, en Radio Magallanes. Con emotivas palabras, Allende se despide de su pueblo chileno. Por la tarde, tipo 4 de la tarde, Allende empieza a sentir los disparos de tanques que impactaban sobre las paredes del Palacio de la Moneda. Sus defensores respondían al fuego, pero eran inútiles los esfuerzos. Alrededor de las 11 de la mañana habían salido del palacio un grupo de mujeres, entre ellas se encontraban sus hijas y funcionarios del gobierno que abandonaron el palacio. El presidente Allende le ofrecieron la oportunidad de salir pues que los sacaban del palacio para que este no muriera, pero él se negó y dijo que él moría en su lecho de presidente de Chile. Pues más o menos a las 5 de la tarde, 4 aviones arrojaron durante 15 minutos alrededor de 20 bombas sobre el Palacio de la Moneda y allí muere Allende. Bueno, entonces Pinochet, su nombre completo era Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915 y murió en Santiago de Chile el 10 de diciembre de 2006. La causa de su muerte fue un infarto agudo del miocardio y pues él era presidente de la Junta Militar de Gobierno de Chile, comandante de jefe del Ejército de Chile, senador de la República de Chile, vitalicio, además de jefe supremo de la nación. Fue militar, político y dictador, y su pues dictadura duró desde, desde el 11 de septiembre de 1973, el día pues del bombardeo al Palacio de la Moneda, hasta el 11 de marzo de 1990. Sergio, pásela. Bueno, ya entrando como tal en la dictadura, como había explicado, su dictadura duró desde 1993 hasta 1990. Él fue el comandante del ejército y esto ayudó a que convenciera como a todas las masas de que se unieran a él, y a partir de un golpe de estado pues derrocó a Allende. Pues entre el periodo de su gobierno, Pinochet consolida su poder militar sobre los demás miembros de la Junta Militar, convirtiéndose él pues en el líder de la Junta Militar. El régimen de Pinochet se caracterizó por un modelo autoritario de extrema derecha y anticomunismo. Pues su situación económica, o sea, la situación económica del país, era buena pues en el gobierno de Allende, pero al momento en el que Pinochet se posiciona, se genera una inflación del 342% y el PGB a la baja. Entonces, para enfrentar esto,
él se confió de manejo económico de unos jóvenes egresados de la economía en la Universidad Católica de Chile. Y esto llevó pues a que a una economía libre y a que pues la economía cayera. Y dale, toca a mi compañero. La represión social. Entonces, la primera era que el régimen de Pinochet era de extrema derecha, entonces se oponía a todas las ideologías que vinieran desde la izquierda. También durante su dictadura se suprimieron todos los partidos políticos del país. La segunda era que la gente o las personas que estuvieran en contra de su dictadura o que protestaran eran asesinados por el ejército. La tercera era que prohibían todo tipo de publicación y actividad que fuera en contra de la dictadura, como la prensa o cualquier pensamiento que dijera la gente. La cuarta era la provisión de derechos básicos como libertad de reunión, desplazamientos, entre otros. Y la cuarta y la quinta era que se cerró el Congreso, las leyes y los jueces se adaptaron al régimen, o sea que tenían que hacer todo lo que dijera Pinochet, y la fuerza pública se utilizaba para reprimir a las personas. Política. Deja un momento la imagen de atrás para que la podamos ver. Mientras van hablando, recuerden ver esas imágenes. No, ok. Entonces, por consiguiente, encontramos la política. Pues es una política que se basa en derecha y extrema derecha. Sin embargo, pues al dar el golpe de Estado, precisamente por esas mismas características de derecha y extrema derecha, Pinochet se acoge a los cargos de jefe supremo de la nación, presidente de la república, capitán general y comandante en jefe del ejército. Sigue como comandante en jefe del ejército. Pinochet, al ser un comandante, un presidente, un dictador de derecha y extrema derecha, pues se basa en los principios del anticomunismo, el autoritarismo, el militarismo, por ser pues ligado a su comandante en jefe de la milicia, eh, del conservadismo, el patriotismo, el nacionalismo y el neoliberalismo. Esta ideología pues, se inspira en Augusto Pinochet. ¿Cuál es esta ideología? El pinochetismo, como se le denominó a esta época en Argentina. Pues esto le ayudó a Pinochet Chile. a que su dictadura durara de 1973 a 1990. Quienes apoyaron actualmente la dictadura, pues se les denomina como, igual como se llamó este movimiento, el pinochetismo. De acuerdo a esta ideología, Pinochet fue quien rescató la grave crisis política, económica y social que se les encontraba durante el gobierno del presidente Salvador Allende. Pero pues eso fue lo que él trató de decir y comunicarle a los chilenos, porque realmente la situación de Allende no era como él la comunicó. Chile no estaba realmente en esa situación. Entre 1973 y 1980 estuvo prohibida toda actividad política partidista. En 1990, con la promulgación, la imposición de la nueva constitución, se permitió la organización de grupos políticos, entre ellos algunos de la oposición pues, del pinochetismo. Este régimen militar se caracterizó por practicar una amplia represión política.
labor que estuvo en manos de la Dirección de la Inteligencia Nacional, DINA. Desde 1973 hasta 1978, esto derivó en abusos y atropellos a los derechos humanos. Miles de ciudadanos fueron detenidos, se produjeron allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desapariciones de personas que afectan principalmente a los militantes y simpatizantes de la depuesta Unidad Popular. La Unidad Popular era una organización de grupos eh, opositores al pinochetismo. Pues esto se influenció por acciones que se habían llevado a cabo en Argentina, como la Noche de los Lápices. Digamos que se tomó un ejemplo de allí. Pues su gobierno de extrema derecha, derecha y extrema derecha, pues hace que se afirme en apoyarse la disciplina y las libertades individuales y de mercado, por lo que propone la meritocracia y la competencia. Sigue, sigue. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la economía y pues todo comienza por las reformas neoliberales que se implementaron en la década de 1970 y 1980, que significaron en términos económicos la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión radical de la política económica del país durante los últimos 3/4 del siglo XX. Atrás quedó el control que en dichas materias ejerció el Estado, situación que se agudizó aún más durante el mandato de Salvador Allende. Finalmente, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 conllevó la puesta en marcha de una política económica hasta el momento no aplicada en el país. Se implementaron bases teóricas desde 1974 por la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Se pueden encontrar en El Ladrillo. Este documento fue elaborado desde agosto de 1972 por los economistas Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zavala Ponce. Su propósito fue elaborar un programa económico alternativo al implementado por la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Como consecuencia del pesimista diagnóstico que realizaron de la economía nacional, llegaron a la conclusión de la necesidad de liberalizarla hasta entonces cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando como empresario, promotor de la inversión y la industrialización y anulando la participación de agentes privados en dichas áreas. Además, durante este periodo produjo un desequilibrio en la balanza de pagos y una hiperinflación que por mucho tiempo se ubicó en 3 dígitos, situación que persistió por algunos años y que se convirtió en uno de los principales objetivos a regularizar por este nuevo modelo económico. La primera etapa del modelo neoliberal chileno, que comprendió los años de 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados liberales suscritos por los Chicago Boys. Esto se produjo en una extrema liberación de las importaciones, sello distintivo de las principales áreas estratégicas. La política antiinflacionaria,
Las reformas del sistema financiero y la apertura comercial hacia el exterior, como respuesta a las políticas contractivas adoptadas durante sus años. Se experimentó un elevado índice de desempleo, disminución de los salarios, numerosas quiebras de empresas y desaliento de la formación de capital de inversión, principal motor de crecimiento y progreso. Y por último, la crisis cambiaria que comprendió los años de 1982 y 1983, originada por la evolución del tipo de cambio real, por la duplicación de la deuda externa y por un retroceso de las exportaciones, significó un giro en las decisiones económicas adoptadas hasta ese momento por Pinochet y su equipo asesor. A partir de 1985, con la incorporación de Hernán Bucci como ministro de Hacienda, se inició una etapa de flexibilidad de las políticas económicas, más elásticas y programáticas. De este modo se aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios sociales con el objetivo de reactivar la alicaída economía nacional. Asimismo, se redefinieron algunas funciones del Estado, con atribuciones subsidiarias y fiscalizidarias de los desequilibrios macroeconómicos. Esto sumado a un notable mejoramiento de los términos de intercambio como consecuencia del precio favorable del cobre y de la reconstrucción sustancial realizada en la política fiscal, en las reformas comerciales y financieras y en las reformas sociales. Conformaron la totalidad del conjunto de transformaciones económicas propiciadas por el régimen militar y por los gobiernos de la concentración durante los últimos 30 años. Listo. Finalización, ¿sí? ¿Terminaron? No, falta una persona, profe. Listo. Bueno, en el ámbito de la cultura, la población en general tenía un sentimiento de dolor y represión. Existió la prohibición de, bueno, la libre expresión como la música, literatura y arte. No obstante, ni los valores ni la cultura chilena fueron olvidados por el pueblo. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar que dirigía el país. La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspiración contra Pinochet, pero también a intelectuales y políticos de izquierdas, estudiantes o sindicalistas. Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato. El asesinato. Hubo un estudio hace algunos años del Instituto Nacional de Derechos Humanos que comprobó que hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El régimen militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos de libertades como la libertad de expresión y de manifestación. En esta época, una revista que existía desde 1920 con chistes para adultos, pero al ver esta situación comenzó a tomar un camino más serio ante la dictadura, elaborando caricaturas que mostraban y criticaban la situación del país. Una de estas portadas, la que llamó más la atención a los países vecinos, fue una que mostraba a Pinochet en su portada y decía prohibido mirar, hablar o escuchar. ¿La tienes ahí? Está en una foto. No la tengo, profe. Es que no tengo cámara, entonces no la puedo mostrar. Pero sí aparece así como revista Humor y es de las primeras que aparece. Producción de vino en Chile.
Sorprendentemente, la industria del vino no fue afectada, al contrario, mejoró tanto su economía y calidad del vino debido a la privatización de esto y la conexión con otros países. Esto se logró tomando como referencia la industrialización de la gran potencia Estados Unidos. Bueno, la presión popular cada vez era mayor para el gobierno y esto generó un plebiscito en el cual ganó el no y por esto se convocó las primeras elecciones democráticas después de la dictadura de Pinochet. Listo. Vale. Muchísimas gracias. Mira, si bien es cierto, Morris no hizo una intervención tan larga, ¿cierto? Y no hizo una intervención que de alguna manera tomara demasiado tiempo, dio unos datos súper importantes, unos datos específicos y además de eso pudo citar, ¿cierto? Algunas referencias como la del diario, como la de la revista de humor y también como el de la investigación de la ONU con respecto a los muertos y desapariciones. Ese tipo de datos son los que nosotros tenemos que dar. Es una información que nosotros podemos entender, que es una información clara y que podemos pues digerir, ¿cierto? Entonces, gracias William. Pienso que esto es lo más parecido si podemos leer y tomar algunos datos que evidentemente necesitamos, pero lo importante es poder tener ese material para poder hablarlo desde lo que nosotros entendimos de la dictadura, de la parte cultural y tal, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, muy pertinente. Rápidamente le voy a pedir el favor entonces a Laura Clavijo. Laura, ¿tú qué nota le pondrías a los compañeros en cuanto al manejo del tema, su exposición en general y el manejo de, pues digamos, de todos los recursos que utilizaron? Yo les pongo un 4-3. Estuvo bastante clara, profe. Vale. Listo, entonces esa es su nota de coevaluación para Cucunúa, Guachetá, Guevara, Moreno y Morris. Rápidamente, Samuel Cucunúa, una autoevaluación en cuanto a tu aporte al grupo, en cuanto a tu trabajo individual y aporte a la exposición. Un bonito 3-9, profe. Guachetá, 3-8. Guevara, Juan, 4. Moreno, 4-2. Morris. 4. Listo, señores. Ya pueden revisar sus notas de grupo y nota individual en la plataforma. Listo. Bien. Siento yo que las exposiciones están buenas. Siento yo que podemos continuar con esas exposiciones una próxima sesión. Para terminar, no quiero que entonces esto se vuelva como una carrera para que todos se expongan en este momento. Bien. El trabajo después de las exposiciones, para que ustedes porfa se lo vayan pensando, es hacer un paralelo entre la situación que vivían cada uno de sus países elegidos, ¿cierto? Y cómo, o bueno, el paralelo tiene que ser en cuanto a la situación de Colombia durante los últimos 2 años. ¿Listo? Vayan pensándoselo, ese es el trabajo que debemos hacer posteriormente. A las personas que expusieron, muchísimas gracias por ese compromiso. Si bien solamente fueron 2 grupos, pues tenemos allí, pues digamos que ya unas notas listas.
La idea es que hacen falta 3 grupos, si no estoy mal, o 4. ¿Cuántos grupos son acá? ¿Cuántos se alcanzaron a formar? ¿5? 6. 6 grupos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ustedes los que ya tenían que tener la exposición lista, lo que vamos a hacer es, de una manera óptima, ¿cierto?, a demorarnos 20 minutos la próxima clase. Eso nos da, ¿cierto?, que 4 por 2, 80 minutos, que nos da perfecto el tiempo en la plataforma de Zoom. No hay más tiempo para exponer. ¿Listo? Entonces, vayan resumiendo dentro de sus presentaciones, vayan resumiendo todos esos datos importantes para que ustedes la próxima sesión en 20 minutos nos den a conocer los temas. ¿Listo? No quiero correr en 10 minutos para que ustedes presenten todo lo que tienen. Creo que su trabajo es valioso. Vamos a tener la misma calificación, pero entonces les voy a pedir el favor que traten de sintetizar la información para que la exposición dure exactamente 20 minutos. ¿Listo? Se nota el trabajo que ustedes han hecho. Yo supongo que si hubiésemos tenido más tiempo, los compañeros hubiesen también seguido y más o menos estábamos hablando de una exposición de media hora. Eso implica pues que haya una preparación, que haya una indagación, que haya un ejercicio de entender el tema, ¿cierto? Entonces no quiero que ese trabajo quede en saco roto, por eso dejé que se extendieran un poco las exposiciones. Sin embargo, entonces queda pendiente las exposiciones de los compañeros la próxima sesión, ¿listo? Si hay compañeros que no alcanzaron a estar, ¿cierto? Es necesario que les digan, porfa, que para la próxima clase tienen que estar atentos, que es una nota que se saca directamente aquí. Y nada, chicos, felicitarlos a los 2 grupos anteriores. Información muy relevante, información muy interesante que les va a ayudar además. Y no vayan a botar la presentación, no vayan a botar toda esa información que tienen, porque el siguiente ejercicio para entender el segundo desempeño va a ser un paralelo con Colombia. ¿Listo? Entonces vamos a comparar a Colombia. ¿Cómo está Colombia en materia de derechos humanos? Y vamos a estar analizando unas épocas específicas. ¿Listo? Y vamos a ver si nos parecemos o no a lo que posiblemente pasó hace unos 40, 50, hasta 70 años. ¿Listo? Entonces, chicos, muchísimas gracias. Por favor, los otros grupos sinteticen su información, solamente 20 minutos y lo voy a contar por reloj. Si en esos 20 minutos no se alcanza a exponer, yo les voy a decir, chicos, les voy avisando, 10 minutos, llevan 10 minutos, llevan 15 minutos y ya les queda 1 minuto y van cerrando. ¿Listo? Lo vamos a hacer así para que todos tengamos clase, todos tengamos nuestra nota la próxima sesión. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por su asistencia, por su trabajo y entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¿Listo? Gracias, profe, nos Sí, vemos. profe, muchísimas gracias. Gracias, gracias. profe. Chao. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao.